Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí en la Librería Nobel de Valencia para asistir a esta conferencia, a esta charlita que va a dar nuestra amiga y compañera Adriana Arce, que trata sobre la poesía japonesa. El título es Haiku. El viaje interior. Aproximación a la poesía japonesa. Exacto. Entonces, Adriana pertenece a un grupo, eso explicará ella ahora, un grupo de poesía japonesa, tiene su nombre como Haiji, y entonces nos lo explicará ella luego ahora. Entonces, solamente ahora es hacer la introducción, deciros que esta conferencia es, digamos, todos los meses impares, todos los meses impares habrá una conferencia, ya hicimos una hasta la segunda, y para el siguiente mes impar habrá una siguiente conferencia. Y simplemente dar la introducción, dar las gracias a Adriana, y a Adriana ahora que nos explique todo lo de su persona y lo que tenga que explicarnos sobre la poesía japonesa, sobre Haiku. Adriana, cuando quieras. Bueno, de mi persona es un poco bastante complejo explicarlo, ni yo lo sé, así que vamos a obviarlo de mi persona. Habla en todo caso la asistencia de gente querida que me soportan y sobrellevan este gusto mío por la poesía en general y por la poesía japonesa en particular. A través de internet han pasado muchas cosas importantes en mi vida. A través de internet he conocido a mi esposo y por ese motivo estoy aquí. Pero también a través de internet descubrí Haiku y descubrí la escuela Kyokukan Haiku Dojo de Argentina, a la que represento como Aijin de esa escuela. Mi nombre de Aijin, de poeta en japonés, es Asami, que significa belleza de la mañana. No lo elijo, lo elige el maestro, el sensei, la persona que se dedica a formarnos. Es quien en un determinado momento considera que la persona ha alcanzado los conocimientos que él en particular busca. Mi maestro es budista zen, de hecho la formación también tiene que ver con un camino de espiritualidad y es un poco con lo que tiene que ver la conferencia de hoy. Es el encuentro con nosotros mismos a partir de la poesía japonesa, que tiene, como lo voy a explicar aquí, algunas particularidades desde mi punto de vista, y es como lo digo, creo que cuando escribimos es nuestra esencia, aunque no hablemos de nosotros, la que habla por sí misma, y considero que Haiku es un buen camino de conocimiento interior, no solo al escribirlo, sino también al leerlo. Nos da una oportunidad de detenernos y pensar. Qué bueno. Yo quería hacer una cosa más dinámica, pero cuando tenemos una conferencia, es la primera vez en mi vida que veo una conferencia, creo que será la última. Pero bueno. He de comenzar esta conferencia, bueno, por sobre todas las cosas, agradeciendo a Juan Benito esta oportunidad. En un momento hablamos de una conferencia y yo me imaginé que esto se dilataría en el tiempo, pero fue más rápido de lo que pensaba, como todo en Mistium, pasa así rápidamente. Y bueno, y la posibilidad de estar aquí con ustedes hablando de algo que amo, que es el haiku. Si bien es cierto que haiku es una poesía relativamente joven comparada con otros géneros, y sobre todo joven en cuanto a su presencia en Occidente, como hemos de ver, también lo es que es representativa y nos involucra a todos, ya que uno de los temas centrales de haiku es la naturaleza, de la que formamos parte. Su brevedad, cuando es efectiva, puede llegar a dejar en el lector un espacio imposible de medir para la contemplación. No es posible medirlo, ya que cada espíritu es diferente y en cada uno de nosotros la conmoción, que es lo que haiku busca, se adhiere como abrojo o vuela como pompa de jabón en el aire para diluirse, dejándonos perplejos y plenos. Uno de los libros fundamentales para adentrarse en el mundo del haiku es el haiku japonés de Fernando Rodríguez Izquierdo. Aunque el tamaño asusta, es muy llevadero y muy didáctico. De él voy a leerles para comenzar un fragmento que compendia lo que luego desarrollaré. Si pudiéramos aislar un núcleo mínimo de poesía, desposeyéndolo de todo lo que es accidental, llegaríamos, indudablemente, a palpar la esencia de lo poético. Tendríamos que prescindir de todo artificio retórico, de toda circunstancia histórica concreta, de toda verbosidad, de incluso todo sentimiento adyacente a la intuición poética misma. Considero que haiku es esto, es poesía en estado puro, desposeída de todo aderezo
y puesta ante los ojos del lector para trascender al propio autor. Nos encontramos ante un caso límite de palabra creadora. La palabra haciéndose forma configuradora de una realidad espiritual. Para poder expresar la realidad en 3 líneas, es imprescindible que estemos en estado de contemplación. Esto no significa que estemos aislados de la realidad, viviendo en nuestro mundo al estilo budista, sentados en la posición del loto y meditando. Quiere decir sencillamente tener la capacidad de mirar hacia abajo, de mirar hacia arriba, de ver por encima de nuestro mundo cotidiano y quedarnos con aquellas cosas que realmente nos van a permitir continuar en esta rutina tan devastadora que estamos viviendo. Y en todo caso, si tengo un objetivo en el día de hoy, es que las personas que están aquí tengan ganas de leer haiku, para preguntarse, yo quiero lo que ella consume. Ojalá tengan ese interés. El haiku en su brevedad expresiva es enteramente imagen, impacto de un momento sentido en profundidad. Comparto un blog con otros haijines y allí tenemos como presentación una frase de Cartier-Bresson, que es uno de los fotógrafos más destacados para mí del siglo XX y de la actualidad. Y realmente su fotografía es muchísimo más que fotografía. Y puedo establecer esa comparación con haiku. Haiku es mucho más que poesía. A través de él el poeta quiere hacer ver y sentir el núcleo de su experiencia. El haiku llega así a ser símbolo de una visión intuitiva de la realidad, que en ocasiones comporta valoraciones religiosas o éticas. Existen muchos tipos de haiku, desde el haiku cómico, satírico, hasta el haiku de la contemplación o de la espiritualidad. Pero el haiku ha de estar desposeído de intelectualismo. Es decir, el poeta de haiku no lo busca, haiku llega. Hay algo, voy caminando por la calle y hay algo que me conmueve, que me hace detenerme, que puede ser el vuelo de una paloma por encima de la cabeza de un peatón. Puede ser el perfume repentino de los azares después de la lluvia. La mezcla del perfume de los azares con la tierra húmeda. Eso que me genera un estado espiritual que me sobrecoge y me saca de la realidad por un momento. El poeta de haiku tiene que tener la capacidad de rescatar ese momento, aislarlo, pero no hablar de sí. No estoy sintiendo, sino demostrar lo que siente y dejárselo al lector. Se concreta en una imagen hondamente sentida en un momento de iluminación. Por su sentido trascendente, dicha imagen se eleva a símbolo. Y la poesía, indudablemente, es enhebrar símbolos en palabras para dejar imágenes que en el lector provoquen esa misma sensibilidad. La diferencia es que en haiku es breve, muy concentrada, y allí el autor está completamente ajeno. Si no lo podemos encontrar ahí, nos ha dejado una imagen y él no está. Precisamente la creación de tales símbolos es la esencia del lenguaje poético. La función del arte es, en palabras de MacLeish, crear en la experiencia y a partir de la experiencia una eternidad momentánea, que es más parecida a la experiencia que la experiencia misma. Este juego de palabras, ¿qué quiere decir? Siento, experimento, me conmuevo y entrego. Y esa experiencia que dejo, cuando el lector la recoge, me supera mi propia experiencia. Esto en cualquier hecho poético, no solo en haiku. Estas palabras definen lo que el haiku trata de hacer: eternizar sensaciones concretas, convirtiéndolas en símbolos vivientes de otras visiones del mundo. La personalidad del poeta tampoco pesa en el haiku, sino solo su sensación, sublimada y depurada, aunque naturalmente el lector puede rastrear en un puñado de haikus la personalidad del autor.
La poesía pura es definida por George Moore como algo que el poeta crea fuera de su propia personalidad. Todo lo que es plenamente subjetivo ha de ser velado. En haiku particularmente tiene que ser velado. Para hablar de poesía japonesa podría apelar a una bibliografía muy vasta. Esto, cuando me vine de Argentina no pude traerme libros. Y en todo caso, si hoy me despojaran de todo, creo que esto es lo poco con lo que me quisiera quedar. Porque en las bibliotecas se consigue de todo, pero de esto poco. Podría apelar a toda esta bibliografía, a las raíces culturales, a las diferencias, similitudes y paralelismo que la poesía japonesa en su trayectoria puede tener. Pero en todo caso he encarado esta conferencia desde el viaje interior, que es lo que a mí me sucede. Porque de lo poco que puedo hablar es de mí misma. De lo demás creo que no tengo suficiente conocimiento para hablar. El modo en que haiku llegó a mi vida para quedarse y para permanecer ha cambiado mi mirada. Haiku me permitió comprender que quien escribe es como un arco que impulsa una flecha. Y aunque tenga pensado cuál va a ser ese recorrido, tampoco puede garantizar que lo sea. Cuando llega al lector, la conmoción que ha sentido el autor puede cambiar porque entra en juego la espiritualidad de quien lee. Allí es donde haiku debe ser permanente dentro de la impermanencia. ¿Cuál es el secreto y cuál la diferencia entre estos 3 versos y los que escribimos en otros géneros? Desde mi punto de vista es la mirada. Considero que haiku cambia la mirada, la manera de mirar las cosas. ¿Y con qué comparo esa mirada? Creo que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo la capacidad de asombro. ¿Y quién no tiene esa pérdida? Porque tiene virgen la capacidad de asombro es un niño. Y si pensamos en los niños, ¿qué dice un niño cuando va de la mano de su mamá? Mira, mira, mira. Y es lo que dejamos de hacer. Dejamos de mirar. Dejamos de mirarnos. Escapamos al silencio. Escapamos a los hechos que nos rodean y nos centramos en una urgencia que suele alterar el recorrido de esa flecha que nosotros mismos somos en la vida. Los haikus son justamente poemas breves pero muy intensos que contienen descripciones visuales completas de pequeños instantes de la vida de sus autores. En su brevedad, expresan mundos de profunda emoción y lucidez filosófica y en su aparente sencillez llevan aparejada una complejidad fascinante que ha hecho que resultara de tal interés que se tradujeran a un gran número de idiomas. Siempre hago referencia cuando hablo de este tema, y aunque escribo todo tipo de géneros, a que desde mi punto de vista la gran diferencia entre el haiku en español y el haiku japonés es la cosmovisión. El hombre oriental se siente parte de la naturaleza y quizás por eso se conmueve tanto. Nosotros miramos todo por sobre el hombre y la naturaleza está a nuestro servicio. Sin embargo, su perfección escapa a nuestra capacidad de control. Y quizás si fuésemos conscientes de eso, la mirada sería otra. De hecho, también hay una cuestión, y es natural que así sea, cultural, que determina este hecho. La poesía japonesa, hoy comentaba, es relativamente joven, porque hasta el siglo X aproximadamente, la formación de la aristocracia contaba con el estudio profundo de la poesía china, de la literatura china en general, hasta que se produjo un corte de relaciones diplomáticas y económicas con China, y fue el momento en que un emperador en Japón, en el periodo de Yang, decide compilar la poesía que escapaba a la aristocracia y que en todo caso estaba entre los campesinos, entre los soldados y también entre los nobles. La poesía en Japón ha sido hasta un método de enamoramiento. Se han escrito, probablemente lo sepan, poesías en los abanicos, y era un medio de comunicación. Es decir, yo comenzaba una poesía en un abanico, que además la belleza que tiene la poesía japonesa es visual. Y eso también es lo que dificulta su traducción.
es decir, como en Japón escriben con ideogramas, visualmente su poesía nos impacta de una determinada manera. La diferencia y la gran labor del traductor primero es transformar esos símbolos en una poesía rica y que encante, que conmueva. Y de quien escribe en generar un momento que provoque tal temblor en quien lee que le permita ese espacio de contemplación. Entonces, para ellos, que es una cuestión cultural, ellos que fueron formados en la aristocracia con el privilegio de la literatura, no cualquiera podía estudiar literatura, las mujeres tampoco podían hacerlo. Entonces, escribir poesía era un valor agregado. También la música, el dominio de la música, de su historia y de poder tocar instrumentos. Estaba todo relacionado con acontecimientos de la vida, pero acontecimientos de mucha relevancia. Entonces, desde allí también hay una gran diferencia, porque para nosotros incluso la poesía es casi una banalidad, cuando en realidad habla de sentimientos de lo más profundo, pero creo que son pocas las personas que confiesan ser amantes de la poesía. Aquí, bueno, da la casualidad de que todos somos más o menos amantes y si no, novios. Disculpa. Además, la concentración en 17 sílabas, que los japoneses llaman moras, tampoco es el silabeo occidental. No se separan sílabas de la misma manera, pero la extensión de los versos en 5, 7 y 5 sílabas tiene que ver con un ritmo que hacía que también en Japón esa poesía fuese cantada. El amor era uno de los temas fundamentales. El libro de la almohada es un libro que compila toda el enamoramiento hacia la vida que su autora tenía y fue muy transgresor en su momento porque era una mujer que escribía. Pero bueno, esa cosmovisión que tiene el hombre oriental, tan diferente de la nuestra, es lo que hace que el waka, que es lo que significa, waka significa poesía o canción en japonés, haya encontrado un cauce en el mundo occidental. El que tuvo un rol fundamental en este hecho, ya hablando del año 80 en adelante, como gran despliegue, fue Octavio Paz, que ya en el año 56 hizo la traducción de un libro llamado Sendas de Oku, en el cual Matsuo Basho, que fue el padre del haiku, en todo caso, aunque hay una discusión si fue él o fue Onitsura el que comenzó, porque son contemporáneos en cuanto a la actividad. Entonces, Octavio Paz hizo la traducción de este diario de haiku. Un haiku es el diario de un haiku, de un poeta de haiku. El consejo que nos da un maestro cuando empezamos a escribir haiku es que tengamos a mano siempre un cuaderno, porque nunca sabemos cuándo va a llegar la conmoción. Entonces, lo que iba haciendo Basho es ir comentando cuáles eran las impresiones. Su idea era recorrer el norte de Japón, ir hacia el norte de Japón, y él pensaba que la muerte podía alcanzarlo en el camino. Entonces, todo lo iba recopilando en ese cuaderno, en ese haiku. Y de hecho también iban dibujos y también haikus. Entonces Octavio Paz hizo la traducción de ese Sendas de Oku, que fue tan importante. Según Octavio Paz, el poeta traza en 3 líneas la figura de la iluminación y como si fuese un copo de algodón, sopla sobre ella y la disipa. La verdadera iluminación, parece decirnos, es la no iluminación. Aquí el lado filosófico de haiku. En esa sencillez aparente hay una gran profundidad. Esa profundidad es lo que nos habla de lo complejo que está detrás de eso aparentemente sencillo. Incluso Paz lo traduce de esa manera tan poética. Como si fuese un copo de algodón, sopla sobre ella y la disipa. Ese valor de permitirnos o generar el paso hacia la mirada hacia abajo
hacia arriba y entorno es lo que permite ese viaje, ese buceo interior. De hecho, el leer haiku facilita muchísimo el poder luego escribirlo porque sensibiliza. De la misma manera que una persona no vidente, cuando empieza con braille, solo reconoce puntos, después adquiere una sensibilidad que le permite leer muy rápido. Leer haiku nos permite adquirir esa sensibilidad, permitirnos quedarnos perplejos, mirando la luna, una luna detrás de un halo de nubes. ¿Es algo que miramos habitualmente o solo sabemos que es de noche y hay o no luna? Pero el leer haiku nos va afinando la puntería para que la poesía sea en nosotros. Paz, después de 14 años de haber traducido Sendas de Oku, hizo en Cambridge un ensayo respecto de las modificaciones que había hecho porque naturalmente en 14 años tuvo la oportunidad de investigar mucho más sobre haiku y mucho más sobre la cultura oriental. En ese ensayo Paz hace un recorrido muy generoso por la historia de haiku en lenguas occidentales, haciendo hincapié en la importancia de haiku en español y diferenciándola de la génesis de su aparición en Occidente en otras lenguas. Cita a un autor mexicano que él mismo dice que ha sido sumamente abandonado porque nunca se recopilaron la cantidad de haikus que escribió Juan José Tablada. Juan José Tablada es un poeta mexicano que introdujo haiku al mundo latinoamericano. En España, uno de quienes gustaba mucho del haiku era García Lorca. Según cita Paz en este mismo ensayo y refiriéndose a haiku, su sencillez es engañosa. Leerlo es una operación que consiste en ver a través de las palabras. Llegado a este punto, he de confesarles que al pensar en esta conferencia, mi mayor temor es generar más confusión que claridad respecto de este tema. Pero indiscutiblemente lo más importante es que en cada uno de ustedes haiku deje de ser una palabra desconocida, que deje de considerarse algo que está de moda, porque en la oportunidad de hacer un taller en la Universidad de Valencia con Andrés Navarro, cuando le pregunté si podíamos leer haiku, me dijo, ay, esa tontería está de moda, eso está de moda nada más, es moda, y a mí la verdad que me dolió un poquito que me dijese eso. Pero ojalá quienes están aquí hoy puedan sentir que haiku no es algo que está de moda sencillamente. Creo que es algo necesario para abrir la mirada y para poder meternos un poco hacia adentro a partir de esa capacidad de espejo que haiku tiene. ¿O será porque yo lo quiero demasiado? Habiendo conocido las técnicas que con variantes respetaban las tradicionales 3 secuencias de 5 y 7-5, que antiguamente podían comenzar con una imagen tradicional del cerezo, la luna llena, el rocío, para concentrarse en una imagen menos elevada, incluso discordante. Haiku está escrito en 3 versos de 5, 7 y 5. Una de las exigencias, entre comillas, de las técnicas cuando se comienzan a aprender es que tenga una palabra que haga referencia al periodo estacional, que se llama kigo, y que entre los 2 primeros versos y el tercero, o entre el primero y los 2 últimos, haya una palabra de corte. Es decir, podría ser en fotografía una imagen en primero y segundo plano. Te lo digo a vos que entendés de fotografía, los que entienden de fotografía. Haiku presenta como 2 planos de imagen. Respecto de la palabra que haga referencia a la estación, eso tiene que ver con una manera de dividir la poesía que tienen ellos, y de hecho el cerezo es en una determinada época del año, pero para nosotros también. Si en un haiku aparece una manzana, puede ser de varias épocas del año, pero si aparece una fresa, nos habla de una época determinada. Si aparece el azar, nos habla de una época determinada, y si ese azar es en Sevilla, mucho más todavía. Si digo incienso y azar, probablemente esté hablando de Semana Santa. Me llevará esa imagen, indudablemente, a un espacio determinado, a un tiempo determinado, y es ahí donde voy a descubrir el carácter del autor de ese haiku.
esa es la magia, de que en 3 líneas, ¿cómo se llama el objetivo? Se abre. El obturador se abre y muestra la imagen que está más allá de lo que estoy viendo. En algún momento, en nuestra etapa de estudio, nuestro maestro nos dejó un koan, es decir, algo para que pensemos. Y nosotros, lo que estábamos estudiando con él, todos nos confundimos. Quiero aclarar que todo esto era online. No conozco personalmente a mi maestro todavía. Entonces, claro, él puso un cuento que les voy a leer ahora y todos empezamos a escribir haiku. Entonces le poníamos respuesta al ejercicio número 1, un haiku. Respuesta al ejercicio número 2, otro haiku. Entonces, en tercera respuesta digo, ¿de qué están hablando? Yo no estoy pidiendo respuesta, no estoy pidiendo que escriban. Lo único que quiero es que piensen. Pero claro, ese es un vicio que tenemos. Hablamos antes de pensar. Tenemos como género humano. El cuento es el siguiente. Nanin, maestro japonés bajo el reinado de los Meiji, recibió un día a un profesor de la universidad que acudía a informarse sobre el budismo zen. Cuando servía el té, Nanin llenó la taza de su visitante hasta el borde y siguió echando más y más y más. El profesor, al ver que el té se desbordaba, exclamó crispado: «No sigáis, la taza está llena». «Al igual que esta taza», dijo Nanin, «estás lleno de tus propias opiniones, de tus prejuicios, de tus preceptos. ¿Cómo podría yo mostrarte el zen?». Tras el cuento, nuestro maestro concluyó: «Kyoshi esperará que todos los que deseen recibir lo sagrado de haiku vacíen su taza de opiniones, prejuicios y preceptos para poder servir su té». Y allí fue cuando nosotros empezamos a ponerle respuestas en haiku y fue cuando nos dijo: a ver, ¿de qué me están hablando? Yo lo único que quiero es que ustedes se preparen para recibir. Para poder recibir haiku tenemos que vaciarnos, en todo caso, de la idea de que no tiene que ver con mi cultura, de que es demasiado corto, está de moda, no dice nada, no me dice nada. Entonces quizás mi ambición sería que le den a haiku la oportunidad, que lean algo de haiku. En todo caso, si les interesa, les voy a leer algunos y les voy a contar, para concluir, qué cosas me permitió haiku. Maravillarme con lo aparentemente pequeño, permitirme a mí misma detenerme y observar, comprenderme como parte de un todo y mirar mi reflejo en ese todo y cómo ese todo se refleja en mí. Dejar que hable mi espíritu sin ninguna atadura. Una sílaba más o menos puede quitarle el alma a haiku, pero el alma que despierta en haiku puede hacer que trascienda el momento más sutil. Permitirme la contemplación antes de manifestarme y comprender que manifestarme a borbotones me limita. Y finalmente, dejar que haiku sea en mí. Comprender que la única manera que tenía de aproximarme era vaciándome de todos los preconceptos, de lo que aún no sabía que anidaba en mi interior, y de ese modo alcanzar su esencia. A raíz de su aparente sencillez, haiku suele convertirse en una trampa en la que quienes escribimos caemos creyendo que es sencillo hablar en 3 versos, en esas 17 sílabas. Pero la sencillez es un aspecto que suele volverlo más complejo, porque ese escaso número de sílabas resulta insuficiente cuando no logramos despojarnos de nuestro yo. Para poder hablar de haiku, la subjetividad tiene que quedar completamente de lado. Son los lectores, dice Octavio Paz, somos nosotros, atareados, excitados, descoyuntados, los que ganamos con su lectura. Su poesía es un verdadero calmante, aunque la suya sea una calma que no se parece ni al letargo de la droga ni a la modorra de la digestión. Calma y alerta que nos aligera.
El proverbio europeo es falso. Viajar no es morir un poco, sino ejercitarse en el arte de despedirse para sí, ya ligeros, y aprender a recibir. Desprendimientos igual a aprendizajes. En tiempos de urgencias que nos llevan y traen, moviéndonos en una marea que nos aleja a unos de otros, haciéndonos perder incluso la noción de nosotros mismos, ¿cuántas veces nos detenemos a mirar a ras de suelo o hacia el cielo? ¿Habéis pensado cuántas veces vamos en autobús y no miramos más que en la línea que está al alcance de nuestros ojos? No miramos los edificios, y a lo mejor hay unos edificios impresionantes. Yo cuando viajo por la avenida del Turia, siempre de ahora, de ahí en adelante, miro hacia arriba, porque hay mucho para ver. Seguramente cada uno de vosotros generará sus propias imágenes de infancia. ¿Podríamos recrear ese asombro en nuestra vida cotidiana hoy? Si digo pan, ¿qué me trae de mi infancia? Y si pienso en ser un niño, ¿cuánto asombro puedo recuperar? Nos detenemos a mirar por la ventana solo para ver el movimiento de las nubes que van preñando una tormenta. Después que llueve, cerramos los ojos para sentir el olor de la lluvia. No tenemos tiempo. Es por eso que con esta aproximación, que siento insuficiente, porque su universo es tan amplio, buscaba este objetivo, que os permitáis un viaje hacia vuestro interior a través de algo. Voy a leerles un haibún, algo de mi diario, y concluye con un haiku. La humedad se condensa en el cristal. El frío comienza a dejar su pozo en el rescoldo de las horas. Los niños juegan a jugar, mientras se pierden en los brazos de la tarde. El aire de domingo se percibe en todos los rincones. Algo, alguien tal vez, suman sus hebras a la rueca del tiempo. Las manos se vuelven blancas, luego atizan el fuego en que se cuecen los recuerdos, estirando entre uno y otro movimiento el elástico sabor de harina y agua. Tardes así, convertidas en noche interminable, risas de gente que aún sin tener rostro, guarda entidad en la alegría que queda, reverberando sobre el cansancio de los almanaques desvencijados. Un hombre, una mujer, con sus dos hijos, se vuelven un boceto de grafito, no un borrador, un trazo de semblanzas, sombras chinas, hablando en el idioma de las flores más simples, de animales menudos, de formas insondables, hasta que por la ventana el cielo se ha bordado de un azul que de tan intenso se vuelve negro. La noche fue llegando sin premura. Puede sentirse, saciándose en las manos, el hambre de una historia compartida. Y mi haiku es este. No sé si hay luna. Olor a pan cociéndose en nuestra casa. Bueno, pues como hemos podido comprobar, Adriana Asami es una persona totalmente preparada para poder haber dado esta conferencia y más, podría haber hablado muchísimo más. Ahora vamos a iniciar una fase de preguntas y preguntas, y yo quiero iniciar por una pregunta que tengo en la cabeza. Sí, para ya un poco romper el hilo. No, pues va a ser sequía. ¿Se conoce desde cuándo se empieza a escribir haiku? Bueno, en Occidente hay poetas latinoamericanos que han escrito haiku. Algunos, como te dije, lo han modernizado a su manera. Juan José Tablada, mexicano, Borges, Benedetti, Octavio Paz mismo ha escrito algunos haikus.
García Lorca en Europa fue uno de los que gustó de haiku. Para ellos era algo sorprendente, porque la visión es completamente distinta. Pero te diría que después de Sendas de Oku, que es la traducción que hace Octavio Paz en el año 56, fue increciendo. Pero desde el 80 en adelante es cuando se empieza a mostrar un poco más. Lo que se habla de moda tiene que ver en todo caso con que hará unos 10 años para ahora, con esto del animage, hay mucha gente que se ha inclinado al budismo. Entonces, el budismo utiliza haiku para generar la conmoción y la contemplación posterior. Utilizan koan, pero también utilizan haiku. Entonces, quienes practican budismo suelen escribir bastante, tienen sus haiku y escriben haiku también. Pero te diría que por eso se lo considera de moda, porque tuvo que ver con esta explosión espiritual que nos lleva a mirar un poco más hacia adentro. Finales del siglo XX. ¿Alguna pregunta por parte de Neus? Adriana, sí, yo interpreto lo que querés decir sobre las modas, porque todo lo oriental pasa primero a ser moda y se queda solamente en las personas en que realmente encuentran un eco dentro de sí, ¿no? Pero me gustaría que leas algo que nos muestre esas imágenes impactantes o esa sencillez, ¿no? que supuestamente debiera emocionar y producir ese temblor que dijiste antes. Les voy a leer tenemos en España un privilegio, diría, de contar con Vicente Aya, que es hoy por hoy la persona que más habla, conoce y difunde haiku. He tenido oportunidad de conocer a 3 haijines que viajaron y estuvieron viviendo con él durante 3 meses y que hoy están desarrollando una actividad muy encomiable. Dan talleres de haiku online y todo lo que se produce se destina a organizaciones no gubernamentales. Lo van turnando de acuerdo a las necesidades que tengan, van destinando eso. Así que si alguien quiere en algún momento aprender haiku o hacer algún taller, en todo caso me preguntan y yo los pondré en contacto con ellos. Pero bueno, de este libro de Vicente Aya habla del haiku como camino espiritual. De Santoka. Con viento, recoger ramas secas, caminar. No conocemos el fondo último de la emoción que provocó este haiku a Santoka. Por eso no podemos dar una única y exclusiva traducción. Dependiendo de la versión por la que nos inclinemos, estaremos poniendo el acento en un aspecto u otro de dicha emoción. Por ejemplo, si tradujéramos una rama seca en lugar de ramas secas, puesto que un sustantivo en japonés puede traducirse como plural o singular, la fuerza del haiku se concentraría en el gesto de Santoka, recoger una rama. Una rama que sirve para el fuego de un solitario sin ambiciones. La encuentra al paso y se hace con ella. Con viento, recojo una rama seca y sigo caminando. Como les decía, bueno, aquí está muy pequeño, pero después se los puedo pasar. El impacto para ellos es visual. Aquí hay una caligrafía visualmente bella. Entonces, traducir esto en términos occidentales es bastante difícil. Te voy a leer un haiku que Fabián Gris, como un amigo que tenemos con Nieves y Juan, ha presentado un haiku mío sin que yo lo supiera en una de sus disertaciones en Argentina. Yo les voy a pedir que cierren los ojos cuando se los lea y cada uno me dirá luego si realmente le produce algún efecto. La transparencia del néctar en la piel de una naranja. ¿Les evocó algo?
a cada uno, supongo, que le evoca diferentes emociones. Según Fabián, esto tiene Jürgen. Jürgen es el alma del aire. Es esa magia, esa cosa, esto que abre un espectro, es como un abanico que se abre. Es decir, habla de un momento del día, de dulzura, de... Esto según él, para mí fue esto, es lo que yo vi. La transparencia del néctar en la piel de una naranja. Eso es lo que yo vi, no vi más. Después cada uno siente eso como de una manera especial, de acuerdo a las asociaciones que vamos haciendo por la vida que llevamos recorrida, por las experiencias que tenemos. Por eso siento que hay pues un viaje interior. Pero claro, hay que pescarle el secreto, el punto. Y darse tiempo, ¿no? Para encontrar esa Yo creo que lo resonancia. fundamental es darse tiempo. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, afirmación que alguien quiera hacer o compartir? Pues si no, sí, el señor Juan. Quería decirte que me ha parecido particularmente algo conmovedor el hecho de que justamente para hacer haiku hay que fijarse en las cosas que nos rodean, tanto arriba como abajo como alrededor, y que eso se pierde por los avatares de la vida, por la vida que llevamos, pero que hay que volver a reencontrarlo y se puede reencontrar. Picasso decía que tardó 80 y tantos años en volver a ser niño. Eso es muy significativo. Hemos de volver la mirada a ser niño y a asombrarnos de las cosas, porque en eso consiste la afinidad de nuestra alma con la naturaleza, que es de lo que formamos parte. Y ese valor que tú has dicho que le dan los japoneses y los orientales en general a la naturaleza, deberíamos copiarlo. Yo creo que sí, deberíamos consumir un poco de eso. Desde ese punto de vista creo que es tan importante para comprenderlo, para leerlo y aún para escribirlo, quien quiera, es mirar con ojos de niño. ¿Cuánto vemos si nos ponemos a ras de suelo y miramos la hierba? Podemos ver unos animalitos que cuando vamos caminando por ahí no los vemos. Podemos ver las casas de esos animalitos. Y si miramos hacia arriba podemos ver un movimiento de nubes. Si cerramos los ojos podemos sentir el olor de lo que nos rodea. El haiku tiene que ver con los sentidos, con el recuperar la conciencia de uno mismo a través de los sentidos. Por eso la metáfora no tiene lugar ninguno, porque estaría agregándole algo innecesario. Por eso el verbo resta, porque si pongo una acción estoy poniendo una interpretación personal. ¿La adjetivación se usa? Lo menos posible. Es lo más despojado posible. En sus cuadernos, los cabellos rebeldes de mi niño. Es lo que veo, no hay más que eso. Y hay tanto de eso. Los dedos largos acariciando el pelo de su madre. No digo nada más que la madre tiene el pelo largo y el niño también tiene el pelo largo. Pero ahí aparecen olores, texturas, suavidad, consuelo, quizás, depende. Nieve en la hierba y en unas florecillas rayos de sol. En un rincón del escritorio antiguo, luz, sombra y hojas. A tierra húmeda y a jazmines en flor huele la tarde. Este es de Tornos.
tantas palomas al tañir de campanas, misa de 11. Bueno, una preguntita más. Sí. Si pueden haber, si hay haikus que impacten por su crudeza, que produzcan una sensación, no digo negativa, siempre son sensaciones positivas, ¿no? Pero que puedan pero impactar para ellos porque... es muy natural también hablar de la muerte. Este es un tanka, un haiku. Llego a casa, a nuestro cuarto. En el extremo de nuestra cama yace su reposacabezas de madera. De Buzón, otro autor maravilloso. Se me clava en el talón, cuando entro en el dormitorio, el peine de mi difunta esposa. Hay uno de mixtura muy simpático que dice: culo de mal asiento, ni al sol se queda quieta la rata. Ese es de Mitsura, es muy simpático Mitsura con sus haikus. Este es un regalo maravilloso que me ha hecho mi esposo, que no gusta de haiku y se pasó buscando este libro por todo Valencia hasta que lo trajeron. Y mi esposo también tiene nombre de maestro, aunque no escribe haiku, porque se lo ha puesto mi maestro, y es Kosan, que es rayo de la mañana. Sin él no hubiese visto la belleza. Qué bonito. Gracias. Bueno, como decía, ¿hay alguna pregunta más, alguna opinión más, algo que alguien va a querer decir? Y si no hay nada más, pues como decía Adriana al principio, espero que esto haya servido para quien conozca el haiku, pues siga teniendo esa necesidad de escribirlo y de sentirlo, y quien no haya escrito nunca un haiku o no supiera lo que es, pues que sepa ahora realmente lo que es y que se haya introducido en este mundo y que busque estos libros para poder leerlos y para poder introducirse hasta donde está, por lo menos Adriana. Y con esto nada más, solamente Adriana, ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿Quieres despedirte? ¿Quieres decir alguna cosa? Nada más agradecerles de hecho a la gente que me aguanta en tantas cosas que también hoy aquí. Ponerme al servicio de quien quiera saber lo que sea y lo poco que sé, porque si algo soy consciente que cuanto más aprendo de haiku menos sé. Hay muchísimo por aprender. La prueba de lo poco que se le presta atención es que cuesta mucho conseguir libros de haiku, cuesta mucho realmente. Pero sí hay mucha información en internet al respecto, así que si cualquiera necesitase saber algo, tuviese interés en algo en particular, de hecho cuentan conmigo. Les voy a dejar un haiku de mi autoría para el señor de la mesa también. Lo dejé ahí solito. Pero bueno, se los agradezco de corazón el estar aquí. Y de hecho, esto también habla de lo que me conmueve. La presencia de ustedes para mí es una gran emoción. Gracias. Bueno, pues pronto concluimos y quedan todos citados para la conferencia de marzo. Nada más y buenas tardes. Besitos. Adiós. Bueno, gracias. Gracias.